para Mateo. Capítulo 8. Santo es el Señor, aleluya. Mateo capítulo 8, versículo 23. Aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Amén, amados hermanos. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un pueblo que espera a Cristo dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, venimos aquí delante de tu presencia, Padre, clamando y glorificando tu nombre, reconociendo, Padre, que para ti no hay nada imposible. Que sea tú rompiendo las cadenas, libertando al cautivo, levantando al caído, Padre. Que tu Espíritu Santo siga convenciendo de justicia, juicio y pecado, bautizando en el Espíritu Santo y fuego. Rompe las cadenas, liberta, Padre. Hay sanidad, hay milagro, hay como tú quieras, Padre, en esta tarde, para tu gloria y para tu honra. Que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera especial, como hizo a hacerlo en esta casa, para tu gloria, para tu honra, Padre. Padre, porque tú conoces la necesidad del pueblo, tú conoces la necesidad, Padre, de tu cuerpo, para tu gloria y para tu honra, Padre. Un garganta, acercamos encendido por mis labios, que no salga palabra torpe, sino para palabra de sabiduría del reino de los cielos, Jehová, para tu gloria y para tu honra, Padre. Y todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Y vamos a estar predicando bajo el tema: ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Aquí vemos en esta porción de la palabra que me llamó la atención cuando nosotros estamos hablando con el Señor, y cuando el Señor, el Espíritu Santo, me deja sentir en mi corazón y en mi pensamiento de ponerle este tema: ¿dónde está puesta tu fe? Lo que viene pasando, que hay momentos sobre nuestras vidas que cuando llegan las circunstancias, cuando llegan los problemas, como que la fe empieza a menguar. La fe significa creer. La fe, aleluya, es algo importante en nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay algo que me llama la atención de la palabra, que la fe viene de oír y oír la palabra de Dios. Es algo tan, aleluya, sobrenatural en nuestras vidas, que nosotros hemos leído tantos libros, pero no nos llena en nuestro interior. Pero que cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, como esa palabra llega a lo profundo de nuestros corazones, nuestra fe empieza a aumentar en algo que no se ve, pero lo sentimos, porque nosotros no caminamos por vista, sino que nosotros caminamos. En esta porción de la palabra me llamó la atención, porque Jesucristo se monta en la barca y la palabra dice que los discípulos persiguieron a Jesús y se montaron dentro de la barca. La palabra registra que cuando iban de camino se formó una tempestad tan grande que las olas arropaban la barca. Jesucristo estaba durmiendo en la barca. Los discípulos empezaron a tener miedo, estaban despiertos. Ellos empezaron a ver que las olas tapaban la barca, y yo me imagino que cuando ellos empezaron, que esa ola y el viento empezaron a azotar la barca, empezaron a tener miedo, como que su fe empezó a menguar. Y déjame decirte, va a llegar la circunstancia en nuestras vidas, va a llegar el tropiezo, va a llegar la zona del problema, como que te quieren ahogar en tu vida. Pero déjame decirte, no
No tengan miedo, porque dentro de la barca se encuentra Jesucristo. Aunque esté durmiendo, pero está dentro de la barca. Y me llamó la atención, porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuántos problemas han tenido en su vida, en esta trayectoria del evangelio, estuviésemos aquí en la madrugada y hacemos vigilia. Pero déjame decirte, hoy en día en esta generación estamos recibiendo un ataque del mismo infierno sobrenatural en nuestra vida, financieramente, batallas mentales, tantas cosas, tantas cargas sobre nuestros hombros, los hijos de nosotros apartándose, tantas batallas mentales de suicidio. Pero déjame decirte, nosotros tenemos que estar dentro de la barca, porque hay uno que Jesucristo pelea por nosotros como poderoso gigante. Hay algo que me llama la atención, hermanos, que la barca, sierva, no tiene timón, solamente tiene remo. Y déjame decirte, el único que puede guiar tu barca se llama Jesucristo. Sabemos que aquellas personas que se han montado dentro de una barca y que cuando las olas empiezan a crecer, llega el momento que ya tú no puedes remar por tu propia fuerza. En otras palabras, este camino no es con nuestra propia fuerza, sino que esto se trata del Espíritu Santo que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Llega el momento que las olas del mar estaban entrando dentro de la barca. Los discípulos empezaron a tener miedo. Y aleluya. Y algo que me llamó la atención de los discípulos, siervos, es que cuando ellos empezaron a tener miedo dentro de su vida, aleluya, Jesucristo estaba dormido. Y ellos levantaron a Jesucristo. Y cuando Jesucristo se levanta, aleluya, y les dice a los discípulos, pero ¿qué les pasa, hombres de poca fe? En otras palabras, ¿por qué me despiertan? Si Jesucristo está dentro de tu barca, solamente tú necesitas doblar rodillas, solamente tú necesitas creer. La fe es la certeza de lo que no se espera, de la convicción de que no se ve. En otras palabras, Jesucristo estaba durmiendo, pero déjame decirte, estaba dentro de la barca. Puede ser que en medio del problema y las circunstancias de tu vida, Jesucristo esté durmiendo y no conteste tus peticiones, pero eso no significa que Jesucristo está en tu casa. Eso no significa que Jesucristo no esté dentro de tu familia, dentro de la barca. Esto se trata que nosotros ponemos nuestra esperanza en Jehová. Los discípulos, aleluya, empezaron a tener miedo, como dije anteriormente. Pero Jesucristo le deja algo bien claro a los discípulos. Pero algo me llamó la atención, siervo. Los discípulos habían experimentado, aleluya, todas las clases, aleluya, que Jesucristo estaba haciendo aquí en la tierra. Los discípulos veían que Jesucristo libertaba, había sanidades, había milagros, había prodigios. Y porque en ese momento los discípulos no pusieron la fe en Cristo Jesús, lo que viene pasando, que nosotros también tenemos sentimientos, pero esto no se trata de sentimientos, sino que esto se trata que nuestra fe te sienta incluida en la presencia de Jehová. Porque en otras palabras, Jesucristo lo dijo a los discípulos, hombres de poca fe. En otras palabras, nosotros vamos a padecer por causa de Cristo, nosotros vamos a padecer problemas por causa de Cristo, pero eso no significa que nosotros, aleluya, vamos a estar solos en este camino. El mismo Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, mientras la fe esté puesta en Jesucristo, mientras nuestra mirada esté puesta en el blanco soberano de la vocación, que es Cristo Jesús, aunque las olas estén tapando tu
familia, aunque el viento te esté dando con ímpetu en tu familia, sobre tus hijos, nosotros tenemos que creer de aquel que los llamó, aleluya, en nuestra vida, el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó. Nuestra fe te tiene que estar puesta en Cristo Jesús. A esto nos da una enseñanza en nuestras vidas. En otras palabras, a nosotros nos van a azotar, van a venir problemas en nuestras vidas, nos van a señalar, nos van a juzgar, pero eso no significa que estamos solos. Eso no significa que nuestra barca no está Jesucristo. Y lo que viene pasando es que nosotros vamos a ser probados como el oro afinado en el fuego. En otras palabras, nosotros tenemos que padecer por causa de Cristo, porque Cristo lo tiene que probar a nosotros si verdaderamente somos unos cristianos de verdad, de huesos colorados, o somos unos cristianos. En otras palabras, qué lindo es alabar a Dios cuando las cosas van bien, pero vamos a alabar a Dios cuando viene el problema, la circunstancia. Vamos a alabar a Dios para que tú veas lo que Dios puede hacer en tu vida. Hay un personaje de la Biblia que es llamado Abraham. El mismo Dios le dice a Abraham: yo quiero un sacrificio, pero que ese sacrificio tiene que ver con tu hijo. Yo me imagino que Abraham empezó como que a ponerse triste, pero confió en la palabra que Dios le había trazado para Abraham. El Espíritu Santo de Dios, muévete ahora, Padre, porque yo siento que el Espíritu Santo está ministrando las almas en este lugar. Y cuando Abraham, aleluya, escucha la voz de Dios diciéndole: yo quiero a tu hijo, sacrifícalo a mi nombre. Yo me imagino a Abraham, aleluya, empezó como que a ponerse triste, pero a la misma vez tenía una alegría del gozo de la salvación. Y algo que me llamó la atención, amados hermanos, que cuando Abraham se despide de su familia y de su parentela, él mismo le está diciendo a los familiares: yo me voy, pero yo voy a regresar con mi hijo. Wow, algo tan terrible. Su fe fue activada por ese sacrificio que el Señor le mandó a Abraham. Aleluya. Es por ese sacrificio es que Abraham fue llamado el padre de la fe. En otras palabras, puede ser que esa circunstancia no pase por nuestras vidas, que en esta generación el Señor te diga: yo quiero que tu hijo sea sacrificado en mi nombre, en mi presencia. Pero déjame decirte, el hombre viejo se tiene que sacrificar lo que está dentro de nosotros, porque el hombre nuevo se tiene que renovar en nuestras vidas. Qué lindo que la palabra del Señor corrompe nuestros corazones. Es como un martillo que retuña dentro de nuestras vidas, dentro de nuestro corazón, que penetra a todos los tuertos. Me llamó la atención Abraham, el padre de la fe. Un padre que amaba a su hijo. Pero escuchen esto: Abraham amaba a Dios más sobre todas las cosas y más que sobre su hijo. Por eso que cuando Abraham subió al monte y en ese mismo instante vio a un cabro que estaba, aleluya, estaba dentro de un arbusto y encajado, que estaba ahí. Hay algo que me llamó la atención: ya Dios sabía todas las cosas. Cuando ellos soltaron el cabro, el mismo Dios le dice a Abraham, cuando Abraham, yo me imagino que tenía el cuchillo para sacrificar al hijo: no, párate ahí. Yo he visto la lealtad que tú tienes en tu corazón. Yo he visto la fidelidad que tú tienes en tu corazón. Ahora yo te voy a dar este chivo para que lo sacrifices a través, aleluya, de mi presencia. Ahora no vas a sacrificar a tu hijo, porque yo he visto lo que hay dentro de tu corazón. Yo he visto la fidelidad y la lealtad que hay dentro de tu corazón. En otras palabras, el Señor va a probar nuestro corazón y nuestra lealtad y fidelidad delante de la presencia. La Biblia dice
dice que el justo vivirá por fe. Me llamó la atención porque la fe está escrita muchas veces en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Eso me llama la atención porque nuestra mirada y nuestra fe tienen que estar puesta en el blanco soberano de la vocación que es Cristo Jesús. Porque hay momentos que cuando llegan los problemas, las circunstancias en nuestra vida, como que la fe empieza a menguar, nuestra mirada empieza a desviarse, como lo hicieron con los discípulos, que los discípulos estaban dentro de la barca, Jesucristo estaba dormido y ellos empezaron a ver que las olas y el viento estaban azotando la barca. Ellos empezaron a tener miedo, la fe empezó a menguar, su mirada se desvió. Por eso Jesucristo le está diciendo: hombres de poca fe. En otras palabras, no desvíe tu mirada, la fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús, porque cuando nosotros estamos sin fe, sin esperanza, el único que murió en la cruz del Calvario, el único que escogió, y ahora mismo nosotros estamos aquí en este lugar porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidos que nuestra fe esté puesta en Cristo Jesús, porque si no fuera por Jesús no estuviésemos en este lugar. Hay una personaje llamada de la mujer del flujo de sangre. Siervo, una fe inquebrantable. Pero antes que Jesucristo pasara por esa aldea, su fe estaba puesta en la tierra, en el dinero. La Biblia dice que ella había gastado todo su dinero para recobrar la sanidad que ella tenía en su vida. Pero hay algo que me llamó la atención, siervo. Lo que viene pasando, que cuando Jesucristo iba pasando por la aldea, ella escuchó y vio que Jesucristo iba pasando. En otras palabras, ella rápidamente activó la fe en Cristo Jesús. Yo me imagino ella pensando: yo he gastado todo mi dinero, yo he ido a muchos doctores, yo he ido a muchos santeros y todavía no he recibido lo que yo realmente estoy buscando aquí en la tierra, que es la sanidad. Pero Jesucristo estaba buscando otra sanidad. Jesucristo estaba buscando la sanidad de su alma, la sanidad de su alma, porque hay muchos que vienen por los panes y por los peces, pero Jesucristo vino a libertar. Había una multitud que estaba alrededor de Jesús. Había muchas personas y había mucha murmuración. Yo me imagino que esa mujer de flujo de sangre, ella solamente tenía en su mente que si solamente tocara el borde de su manto, yo seré sana. Hay algo que me llama la atención: la multitud no detuvo a la mujer, tampoco el señalamiento detuvo a la mujer, sino que nadie le pudo detener la mujer, porque tenía una fe inquebrantable, una fe que solamente la podía dar Jesús en ese entonces. Yo he gastado todo el dinero, yo he ido para muchos lugares y todavía no he hecho sana. Yo me imagino a la mujer de flujo de sangre diciendo: esta es la última oportunidad que yo tengo, esta es la última oportunidad que yo tengo, que si solamente tocar el borde de su manto yo seré sana. A ella no importó que había una multitud alrededor de Jesús. Yo me imagino entre medio de la multitud las personas diciéndole: quédate allá, quédate allá. Yo me imagino que la mujer de flujo de sangre la estaban pateando, la rechazaban, la echaban para un lado, pero eso no lo pudo detener. Yo me imagino a la mujer flujo de sangre gateando con las cuatro, gateando de rodillas, cruzando por entre medio de la multitud diciendo: si solamente tocara el borde de su manto. A ella no le importó que sus rodillas tocaran tierra, porque fue en forma de humillación, no importando sobre todas las cosas. Si tocara el borde de su manto yo seré sana. Ella entre medio de la multitud llegó al destino que ella tenía predestinada en su corazón. La mujer toca el manto de Jesús. El mismo Jesús se dio de cuenta: ha salido virtud, ha salido poder dentro de mí.
Y algo me llamó la atención, porque los mismos que estaban alrededor de los discípulos, pero hay muchas personas que te están tocando. No. Salió poder de mí, salió virtud de mí. En otras palabras, salió poder. Yo sé que salió poder de mí. Y a la mujer de flujo de sangre no le quedó de otra que yo me imagino levantar su manito de rodillas. Fui yo que toqué el borde de tu manto. Yo me imagino las lágrimas de esa mujer saliendo por sus ojos, porque ella solamente quería ser sana. Y el mismo Jesucristo dijo: levántate, levántate. No solamente eres sana, sino que también eres salva. En otras palabras, Jesucristo te quiere dar todo: la sanidad, la salvación. Dios quiere hacer cosas grandes con tu familia, con sobre tus hijos, pero nuestra fe no puede menguar. Tu fe te ha salvado. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos necesitan sanidad? ¿Cuántos necesitan que sane su corazón, o una enfermedad que tenga en su cuerpo, en un órgano de su cuerpo? La mayoría van a levantar las manos. Pero déjame decirte, no solamente Dios te quiere sanar, sino que también Dios te quiere salvar tu alma. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Porque nosotros, cuando llegamos al Evangelio, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Como dije al principio, los discípulos estaban en la barca y la tormenta y las olas del mar estaban cayendo sobre la barca. En otras palabras, van a llegar problemas, van a llegar circunstancias sobre tu vida, van a llegar tantas cosas sobre tu vida, que va a llegar el momento que los problemas te quieren ahogar dentro de tu interior. Pero te tienes que sacudir, tienes que pararte firme. El Señor te dio autoridad para echar escorpiones, para echar todas las cosas que no sean de agrado a Dios. Dios te dio autoridad. Párate firme en tu casa y dile al diablo y al infierno que escucha los cuatro vientos: mi matrimonio le pertenece a Cristo, mi familia le pertenece a Cristo, mis hijos le pertenecen a Cristo. Tantas personas en que nosotros podemos hablar de la fe, pero el Espíritu Santo me dejó sentir de hablar de estos tres personajes de la fe. Algo que tiene que ver con nuestras vidas. Una enseñanza tan terrible para nosotros en la vida espiritual. Porque puede ser que literalmente el enemigo no te esté atacando, pero hay algo espiritual que está atacando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Porque hay un enemigo de las almas que no quiere que tú adores. Hay un enemigo de las almas que no quiere que tú te congregues. Hay un enemigo de las almas que no quiere que tú ores o leas Biblia. Pero déjame decirte que te tienes que sacudir. Tienes que decir: mi vida le pertenece a Cristo, mi corazón es de Cristo. Llevar mi pensamiento cautivo a tu obediencia, para que tú veas lo que Dios puede hacer en tu vida. Algo tan poderoso, algo tan válido en nuestras vidas. Una fe inquebrantable, una fe que realmente proviene de Dios, una fe que realmente el único que la puede dar es el blanco soberano de la vocación, que es Cristo Jesús. Porque antes de nosotros llegar al Evangelio, nuestra fe estaba puesta en la tierra, en los doctores, en el alcohol, en las drogas, en los santeros, en los brujos, en los adivinos. Pero déjame decirte que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, esa barrera se rompe. Ahora nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, no importando lo que esté pasando. Aleluya. Porque déjame decirte, como estaba diciendo nuestro hermano Armando, hay muchas personas que quieren estar como nosotros aquí alabando y glorificando a Dios, pero no pueden porque están atados. Ahora mismo se están vistiendo para ir a la discoteca, usar droga, para el alcohol, para la fornicación, para el adulterio. Tantas cosas que están sucediendo, tanta maldad que están sucediendo en este mundo entero. Y nosotros somos más que privilegiados de estar aquí en la casa de Jehová, porque el Señor nos escogió a nosotros
nosotros para adorar y exaltar el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por eso que cuando nosotros haya un servicio los martes de oración o de escuela bíblica, hay que adorar a Dios. Ahora los jueves, aleluya, los servicios, hay que adorar a Dios. Los domingos hay que adorar a Dios, porque nosotros realmente tenemos un corazón agradecido. Algo tan interesante en nuestras vidas, algo tan formal en nuestras vidas, algo que hay momentos que nosotros no podemos explicar lo que está pasando en nuestras vidas, porque nosotros hay momentos que no vamos a entender los caminos del Señor, porque los caminos del Señor no son los mismos caminos de nosotros, los mismos pensamientos del Señor no son los mismos pensamientos de nosotros. Pero es que nosotros no podemos cuestionarle al Señor, solamente hay que obedecer al Señor, porque cuando el mismo Dios le dice a Abraham, sal de tu parentela, sal de tu pueblo, sal de tu familia, el mismo Abraham no le cuestionó al Señor, él solamente escuchó la voz de Dios y le hizo caso. Por eso que la fe estaba puesta en Cristo Jesús. Aleluya. Y cuando nosotros, el Señor habla nuestra vida, el Espíritu Santo te dirige. No hay que contender, no hay que señalar, solamente hay que obedecer la voz de Dios, para que tú veas la fe que de nuestro interior va a seguir aumentando cada día más en la presencia del Señor. Hay algo que me llama la atención de la palabra, de la semilla, del grano de mostaza. Es la semilla más chiquita de cada árbol que se encuentra en este planeta Tierra. Pero déjame decirte, esa semilla no se encuentra ni tampoco se queda así de chiquita, sino que la Biblia dice que cuando es sembrada, esa semilla se seca y rápidamente da el retoño. Y algo que me llama la atención es que esa misma semilla, cuando da el retoño y empieza a crecer, la Biblia dice que es el árbol más grande que puede haber, que los mismos pájaros hacen nido en ese árbol. En otras palabras, la semilla de mostaza es un instrumento que el Señor ha dejado en nuestra vida, para que esa fe no se quede como el grano de mostaza, sino que esa fe siga aumentando cada día más como el árbol más grande que hay. Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender en nuestras vidas. Nosotros tenemos que crecer en el Evangelio. Nosotros tenemos tantas cosas que hacer en el Evangelio, que nuestra fe obligatoriamente tiene que seguir aumentando en el Evangelio. Porque eso sí, va a llegar el momento que no vamos a estar a 100, va a llegar el momento que no vamos a estar a 75, pero eso no significa que Jesucristo está fuera de la barca. Eso significa que Jesucristo está esperando que tú des un grito de auxilio de los cuatro vientos para Él despertarse y para rescatar tu alma, para rescatarte del problema que estás teniendo sobre tu casa. La única solución se llama Cristo. La única solución se llama Cristo. La mujer de flujo de sangre no solamente fue sana del azote, sino que también fue salva. El Señor rompió las cadenas y las sanó. Una enseñanza para nuestras vidas y ponerla por obra para que el Señor se agrade en nuestras vidas. Yo estoy aquí parado, no es por mi propia fuerza, es porque el Espíritu Santo me está dando la fuerza para yo seguir peleando esta buena batalla. De que me han llegado problemas, me han llegado. Que las olas del mar han ahogado mi barca, sí han llegado. De que el viento me ha dado con ímpetu en mi barca, sí ha pasado. He llorado. Llega el momento que mi fe mengua, pero eso no significa que Jesucristo está fuera de mi barca.
Esto significa que nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Con esto termino. Estuve más de un mes hospitalizado. Tenía mi familia. Mi amada esposa se quedaba conmigo todos los días. Y llega el momento que mi esposa se tiene que ir para la casa. Y llega el momento que yo me siento solo. La enfermera cada media hora llegaba a mi cuarto, pero el Espíritu Santo me ministraba en mi vida. Pero yo estaba reacio. El Espíritu Santo quería intervenir en mi vida para yo ver la mano del Señor, pero yo estaba reacio. Y yo mismo empecé a cuestionar al Señor, pero Señor, yo te sirvo, estamos predicando la palabra, porque yo estoy aquí en este hospital. Han sacado tantos estudios, no saben lo que es, han sacado la sangre, no saben lo que es, de lo que está pasando dentro de mi cuerpo, pero yo me siento solo. Mi fe estaba como que menguando, empezaron las dudas, empezó a caer dentro de mi corazón, pero llegó el momento que el Espíritu Santo empezó a bregar en mi corazón en ese cuarto solo y diciendo: oye, hijo mío, ¿qué es lo que te pasa? Tú no estás solo, yo estoy contigo como poderoso gigante. Solamente nosotros tenemos que padecer por causa de mi nombre para darle una fortaleza sobre tu vida. Tú no vas a estar aquí todo el tiempo, tú vas a seguir predicando mi palabra, pero hay un proceso que nosotros tenemos que padecer. Y llegó un momento que llegó una enfermera, me encuentra llorando y diciendo: hijo, ¿qué es lo que te pasa? Y yo: no sé lo que me pasa. Esa misma enfermera me da un abrazo. Era ya mayor, casi ancianita, pero tenía un amor, aleluya, sobre los pacientes, que ahí yo entendí que yo no estaba solo en ese cuarto. Y la fe empezó a aumentar en mi vida. Ahí empecé a recibir muchos textos, muchas llamadas, muchas personas orando por mí. Y estamos aquí peleando la buena batalla. Ebenezer, hasta que el Señor nos ha ayudado en esta hora. Seguimos predicando la palabra del Señor, donde quiera que el Señor abra las puertas. Y olvidando el pasado, ni un recuerdo, sino una experiencia que el Señor caló sobre mi vida, para yo confiar de aquel quien me llamó, que se llama Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.